Lógicamente, no importa la definición de justicia. Lo que importa es lo que podemos probar. ¿Memoria no le falta? ¿Tendría algún reparo moral en defender a alguien que usted supone autor de un delito? Según lo que dice la ley, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hola, ¿cómo están? Soy Leo González. Esta semana va a llegar a los cines El peso de la ley, la ópera prima de Fernán Mirás, que se pone tras la cámara por primera vez para contarnos una historia sobre, podríamos llamarlo, un entuerto judicial en la década del 80, en la cual la protagonista, Paula Barrientos, tiene que defender a alguien que parece que violó a su compañero, pero no está muy claro. El filme en realidad es casi una crítica muy sagaz, muy inteligente hacia el sistema judicial argentino, que parece que no cambió nada. Fernán Mirás habló con nosotros y nos contó cómo fue ponerse detrás de las cámaras por primera vez, y el protagonista ese que dice que tuvo que dirigir, que era muy parecido a él. Bueno, Fernán, ¿qué tal? Bien. Muy bien. La verdad que estoy embelesado por la película. Me das una alegría gigante porque recién la están empezando a ver, así que es una linda sorpresa. Es una gran película y encima es ópera prima, debutarse bajo detrás de las cámaras. Y lo que me llamó la atención es que hay algo difícil es dirigir y actuar al mismo tiempo. ¿Por qué tanto empeño en ¿Por qué tanto empeño? El empeño, la realidad fue esta. Yo no quería y el productor me dijo, o aprovecho y tengo tu nombre y actúas. Era un personaje de 10 días, digamos, no era un personaje protagónico. Y yo me resistí un poco, pero resultó absolutamente natural, no fue para nada complicado. Yo le tenía más miedo a actuar y dirigir. A ver, la historia, ¿cómo eligieron la historia? Porque digo, más allá de que está basado en un hecho real, que lo toman de una forma cómica pero es muy serio, ¿de dónde sacaron esta historia tan loca? La historia viene de Roberto Wisper, que es el coproductor, abogado y co-guionista de la película. Me habla de este expediente que fue el que él usó cuando se recibió de abogado. Su tesis se basaba en este expediente, porque era un expediente tan absurdo que era como un compendio de cómo el Poder Judicial puede hacer padecer a la el supuesto victimario y a la víctima más de lo que puede ayudarlos. Pero básicamente ese fue el puntapié inicial y sentíamos que el caso, digamos, si tomabas el expediente real, tenías un caso ahí que sostenía la acción y que tenía que ver con cómo esta abogada luchaba contra esa cantidad de pericias defectuosas y contra una acusación de la fiscal, que es Marioneto en la película. Brillante. Está genial. Por suerte me dan orgullo los actores de este bien, si no me van a matar. Yo tengo que trabajar con ellos voy a actuar con ellos seguro próximamente. No nos salvo el que hace de que tiene problemas en el personaje. El que hace Fernán Mirás. Sí. Capito, ¿sabes qué? Me parece que no estaba tan bien porque no le permitieron hablar. No proyectaba bien la voz. Bueno, es un personaje que no habla en toda la película, lo cual, dirigiendo y actuando, por lo menos me tachaba tener que estudiar la letra. Pero lo que me gustaba del personaje era que todo el mundo, toda la película, habla de lo que él es. Todos tienen distintas versiones de lo que es. Y a medida que íbamos escribiendo el guión, empezamos a tentarnos con la posibilidad de que nunca lo escucharas hablar, porque todos opinan. Y al final entendés, pero al final tampoco habla. Pero bueno, me hablé de estudiar letras, lo cual por lo menos me taché un problema. ¿Cobradores igual? No cobras si no hablas. Okay. Cobras como extra. Y extra en mi propia película. Y bueno, básicamente sentíamos que este expediente era el eje de la película, pero nos interesaba mucho el tema judicial y empezamos a hacer montones de entrevistas a gente del Poder Judicial. Y lo que nos encontramos fue que lo que más me sorprendía era la primera pregunta mía, era siempre ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Y la respuesta era porque era muy ingenuo. El 90% te decían la misma frase. Entonces empezamos a encontrar cómo parecía el Poder Judicial el que trabaja en el Poder Judicial, qué clase de problemas tiene. Entonces de alguna manera para mí la película termina hablando del peso de la ley sobre la víctima, el victimario y sobre los que intentan hacer justicia, sobre las complicaciones que tienen y sobre la dificultad intrínseca de la profesión y sobre esta sensación de que alguien puede estudiar Derecho y que después cuando empieza la profesión, una de las cosas que más nos sorprendió en las entrevistas fue alguien que dijo, en 20 años nunca defendí a un inocente, no me tocó y dijimos, esto es para... No era el personaje real que hace Paula Barrientos, era otra persona, pero era como para
digamos, esa dificultad de alguien que está decepcionado por en qué se ha convertido ella misma y cómo entiende la profesión, y se cruza con una acusación de la fiscal Marioneto, que fue su profesora de la facultad y se ha convertido en todo lo contrario de lo que enseñaba, una profesora que ella admiraba. Yo creo que si no pasara eso, ella tal vez no le daría tanta bolilla al expediente, y terminan enfrascándose, y a la vez la fiscal está por ser nombrada jueza, entonces está rosqueando para eso y está distraída del expediente y lo descuida, y por eso lo hizo así nomás y está mal hecho. Y por otro lado, el personaje de Darío Graminetti, que le debe su nombramiento como juez a Marioneto porque es una amiga de toda la vida, y que acepta esta acusación porque es amigo y después no sabe cómo hacer. Entonces, y el personaje de Darío Barassi, que es el secretario, de donde está todo el escalafón del Poder Judicial, que dice: si vos te ocupás de este expediente por demás, descuidás 10, y si te vas al pueblo a buscar problemas, me dejás a mí con todos los expedientes. O sea, que una abogada puede tener un problema tan simple que mi secretario no tengo tiempo para todos los expedientes. Con lo cual deberíamos estar hablando de un supuesto. ¿Usted es mi abogado? Sí, ¿por qué? ¿Tenés algún problema con las rengas? Es una mujer. Necesito saber si fueron a investigar el caso, o solamente se basaron en la tesis del co-guionista, o fueron a buscar a los personajes reales en algún momento. No, hablamos con gente relacionada con los personajes reales, que los conocían, que no de la víctima y el victimario, porque no se sabe dónde andan hoy en día. Pero me dijeron que tuviste que sacar cosas demasiado inverosímiles que pasaron. Bueno, la verdad es que el expediente, por momentos, nosotros tenemos una página web donde puedes encontrar páginas del expediente real, que es www.elpesodelaleypelícula.com. Tenés páginas del expediente real, y algunas las sacamos de la película casi te diría 2 semanas de empezar a rodar, porque era una duda que teníamos con algunas cuestiones del expediente que estaban en la historia y que dijimos, no es verosímil. O sea, hay pericias de la policía que son totalmente inverosímiles, digamos. Las fotos. Bueno, las fotos son... Yo acá no encontré una pericia que certifique que este tipo sea un violador. ¿Vos entendés de qué se te acusa? ¿Cómo te ves? Encerrado en una habitación de cemento con un inodoro, 15 años. ¿Funciona el inodoro? 4 testigos y ni uno que me sirva. Esta es la misma Mercedes Rivas que yo admiraba en la facultad. Foja y media para argumentar un pedido de 12 años de prisión para un ser humano. Realmente lo felicito. Guarde estilo, doctora, por favor. ¿Le da asco que sean pobres? Él igual va a ir preso por portación de abogada. Bueno, hay algo que me encantó, que es, cuidaste mucho, o cuidaron mucho, los 80. A ver, Paola lleva todo el protagonismo, pero en un momento notas que es una mujer moderna. ¿Me explico? Sí. ¿Te cuidaste en ese detalle? ¿Lo cuidaron? ¿Lo trabajaron? La verdad es que había una decisión, inicialmente, como el expediente real es en el 80 y pico, no, en el 80 y pico ella se recibe de abogada, sí. Tiene un problemita cuando se recibe de abogada, y 10 años después, 70 y pico, es cuando le ocurre esto, le llega este caso. Lo que yo sentía era que la primera preocupación, encararle el guión cuando empezamos, fue ¿qué de esto que ocurre en esta película, en esta época, todavía tiene vigencia? Empezamos a hacer las entrevistas con esa idea a gente del Poder Judicial y encontramos que seguían habiendo los mismos problemas que hace 20, 30 años. Terrible. La única diferencia, sí, es un problemita del Poder Judicial, ¿cómo está? Pero había una diferencia, que es que hoy existe el juez de garantía, o sea que las pericias no serían de la policía, o sea, eso también empeoró la situación en este caso en particular, pero por eso está situado en esa época, porque si no, no podría ser así. Pero lo que sentía yo era que, por un lado, nos preocupaba qué vigencia tenía hoy ese caso, qué interés podía tener hablar de eso, si eran problemas actuales, y todos lo eran. Y por el otro, lo que yo sentía era que si situaba mucho la época, uno podía sentir cierta distancia con la época, y la idea que me gustaba a mí era, por momentos ves que juegan al Simon y decís, esto es, ¿qué año es? O algunas fotos de un presidente que aparece, claro, sí. Pero me gustaba la idea de que vos sintieras que era hoy, obviamente no hay celulares en ningún momento, y que las cosas son de la época, pero que no está remarcado. Yo sentía que eso ayudaba a que no sintieras tanta distancia con la historia. No, lo hace. Tengo que preguntarte, digo, ópera prima y demás. Usás unos planos increíbles en la película, que no es de alguien que, bueno, le dijeron, lo inventó,
yo te dije hace un rato que me parecía que había algo de los hermanos Coen, más que vos me dijiste, bueno, puede ser Fargo, pero digo, tenés como mucho talento detrás de cámara, perdóname que te diga, ¿no? Pero te disculpo completamente. me encantó porque usás planos y cosas que no son tan comunes en el cine argentino. ¿Qué? Te tengo que preguntar, ¿dónde sacás todo eso? Pregunta rara. No pregunta rara, sino que me siento muy halagado y lo agradezco un montón. Siento que contar la historia y encontrar los lugares que hago, es como a mí me gusta que la película sea. Yo sentía que esta historia tenía un tono medio particular y que tenía ciertos riesgos, sobre todo en el uso del humor y en el tono de la película, en la diferencia de ritmo entre la ciudad y el pueblo, en que eso funcionara sin, digamos, como me parece que está detenido en el tiempo y que en la ciudad están todos a mil. Y la verdad es que, no sé, es como a mí me imaginaba contarla y lo raro fue que mientras escribía el guión empecé a hacer storyboard show, que yo dibujo, yo estudié plástica y empecé a hacer los dibujos pensando, bueno, si algo de esto, cuando después me ponga a hacer las puestas, me voy a poner a sentar. Y cuando me ponía a trabajar en las puestas sentía que lo que había surgido ahí rápido mientras escribía el guión, si se me ocurría algo, terminaba siendo el lugar. Y también lo que me ayudó mucho fue que por cuestiones de presupuesto yo tenía que ir también a locacionar, o sea que mientras se buscaban locaciones yo también viajé mucho a Mar del Plata y Necochea donde filmamos y andaba mucho por ahí horas y horas con la cámara buscando lugares y creo que eso también ayudó a que estar muchas horas en esos lugares y imaginarme cómo filmarlo. Yo creo que el lugar, sobre todo los bosques, me inspiraron. No, en la dimensión desconocida del lugar, es hermoso. Busca dónde queda el pueblo de mierda ese, dale. Odio este trabajo. No quieren que hable con usted. Yo soy la abogada de tu amigo. Él dice que es inocente y yo lo tengo que defender. Perdiste, Gloria. Volvete. Se los está juzgando por los motivos equivocados. ¿Cómo te crees que se nombra un juez? ¿Cómo te crees que llegaste a juez? La familia judicial. Lo realmente difícil es defender un inocente y no poder probarlo.